unieran más a la clase virtual de oratoria forense, por eso estaba observando en los chats que están poniendo, están haciendo preguntas a sus propios compañeros. Bueno, quiero informarles, hoy se fueron los libros. Buenas noches a todas, a todos. Qué gusto me dio saludarles en persona a las chicas y los chicos, a sus papás que fueron a traer los libros allá al bufete que amablemente nos cedió, nos prestó el licenciado López allá en la zona 12, un lugar que estuvo seguro y que lamentablemente solo mañana vamos a tener ese lugar ahí porque él tiene otras ocupaciones, ellos se van de viaje me parece y ya no van a estar. Así que hasta el día de mañana es el último día. Si tú solicitaste el libro, mañana de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde es el último día. Por favor, es el último día para recoger el libro porque ellos se van de viaje y ya no vamos a poder estar el lunes o martes vendiendo el libro. Así que te suplico si puedes llegar o mandar a traerlo o quieres que te lo enviemos, pero si te inscribiste para el libro, si pusiste tu nombre que querías el libro, lo podemos enviar después, pero ya en el local, ya en persona, ya solo mañana, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Yo llegaré a las 10 de la mañana para las 3:30 de la tarde. Lamentablemente no podemos estar ahí, no se dio espacio su bufete, el licenciado Ronnie López, muchas gracias, a su hija Gaby también, que tuvo la amabilidad de inscribirlos a todos los que compraban el libro, de atenderlos amablemente, y un lugar muy, muy cómodo hasta en la oficina me cedió ayer el licenciado Ronnie López. Así que muchas gracias. Les informo una vez más, hasta el día de mañana de 8 a 3:30 de la tarde está la venta del libro. Si tú no puedes llegar, puedes mandar a alguien, no hay ningún problema, solo que dé tu nombre para que se quede en la lista registrada o registrado, y ya posteriormente va a ser pues, vía correo, nos queda poco tiempo. El examen es el 29, o sea, jueves 29 es el examen, que tienen que mandar la respuesta con la hoja número 44 después de leer los contenidos que deben de leer para tener su respuesta. Espero que lo hagan a conciencia. Lo que creo es que lean esa parte que es muy importante del libro. ¿De acuerdo? Es grato saludarles, es grato, es muy agradable, créanme. Yo siempre no, dicen que es malo, pero yo para mantenerme despierto tomo mucho café o hoy tuve que tomar adrenalina porque a las 2 de la mañana estuve viendo sus videos, 3 de la mañana y yo disfrutándolo, ¿verdad? Cuando digo disfrutándolo es porque escucho y veo la forma como muchos se ocuparon de hacer el video de la mejor forma posible, investigando el tema, iniciando la introducción como inician, haciendo una pregunta, eh, la expresión de su cuerpo, el lenguaje no verbal, la expresión de su voz y unas voces fantásticas que he escuchado, que solo falta modelarlas un poquito y yo las contrataría para los medios. Se los digo de corazón, sinceramente. Ok, bueno, vamos a entrar al contenido del día de hoy. Tenemos un contenido que es muy importante para los que no el libro, es muy importante. Sino los que pidieron a domicilio el libro, les va a llegar mañana. Tengan la certeza que les va a llegar mañana porque un compañero está repartiéndolos. Él me pidió que por favor le diera la oportunidad. Ya repartió bastantes el día de hoy y mañana llegará a entregárselos a ustedes. Me dicen aquí que no ha llegado a domicilio, pero va a llegar. Eso sí, va a llegar. Hace como una semana, no, hace como una semana no teníamos ni los libros, ¿verdad? Los libros nos los dieron el día de ayer, de antier, nos dieron los libros. Hace una semana no teníamos ni los libros. Ok, vamos a tener entonces, pero que les va a llegar mañana primeramente Dios. El libro a domicilio y ustedes le van a cancelar al compañero que me dijo que le diera la oportunidad de entregarlo. Ese es su trabajo de hacer entrega de pedidos y conoce muy bien la capital. Y los de los departamentos llega pasado mañana porque hay unos lugares muy recónditos, me dijo Guatex, que les va a costar llegar un poco y también por la demanda de esta época, pero que lo van a tener antes del día sábado, lo van a tener primero Dios. Y el examen es el 29, o sea, el otro jueves próximo, 29 de diciembre. Ok, vamos a ver el tema del día de hoy.
vamos a hablar acerca de cuando tu jefe, que puede ser un ministro, que puede ser un diputado, que puede ser el gerente del bufete donde vas a trabajar, la institución del Estado donde vas a ir a trabajar como asesora o asesor jurídico, te va a pedir que escribas un discurso. Escribir un discurso basándome en las últimas tendencias de los que elaboran discursos, de los grandes oradores de España, que es uno de los lugares donde se cultiva la oratoria, y segundo lugar, aquí en América Latina es Argentina y Chile. Entonces, basándome en eso, extraje lo más importante para proyectártelo a ti en esta oportunidad, para dártelo a conocer. Y fíjate en esto, para escribir un buen discurso, hay que hacerlo sencillo, lo más sencillo posible. Un buen discurso. Cualquiera dice, no, yo hago un discurso, yo redacto el discurso, yo redacto la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hay que hacerlo corto. Cuesta mucho porque algunas personas quieren decirlo todo, contarlo todo, y ellas se empecinan en que su discurso tiene que llevar todo lo que ellas quieren, no importa el tiempo, no importa el tiempo. Mira pues, ¿cuál va a ser el estilo de tu discurso? Dependiendo del estilo del discurso que tú escribas para alguien, o para ti misma, o para ti mismo, fíjate pues, hay 3 clases de discursos. El discurso improvisado, que no es nada improvisado, como la palabra que nosotros conocemos como improvisación, es hablar lo que a uno se le ocurra, que porque yo te conozco a ti, voy a hablar de derecho. El derecho es muy importante. Yo pienso que Estado de Derecho en Guatemala, pienso que sí hay, porque las instituciones se respetan, etcétera. Pero no, a profundidad lo puedes hablar tú de derecho. Yo no haría eso, porque estaría mintiéndole al público y no siendo honesto conmigo mismo. Y sobre todo, perdiendo la credibilidad, que es el máximo capital de un líder o de una persona, su credibilidad. Alguien te miente y le pierdes la confianza. Cuando compruebas que te está mintiendo, ya no le vas a creer más, aunque te lo jure a veces. Ok, discursos que son recordados y muchos discursos que son olvidados. Dime, ¿cuál es el discurso, sea religioso, sea didáctico de tus profesores, sea político, que tú recuerdas? Has asistido tú ya con 3, 4 años en la carrera de Derecho, has asistido a muchas conferencias, pero hay una frase que recuerdas de alguien, hay una conferencia que te cautivó, que te tuvo ahí prendido, y cuando terminó el conferenciante dijiste tú, lástima que terminó, porque me tenía capturado, capturó mi atención, me sedujo, como cuando estás con una persona que no quieres irte y que el tiempo se vuelve cortito, pero cuando estás con una persona desagradable, cuando estás en una reunión desagradable que solo es para llamar la atención, miras el reloj y a qué hora se va a terminar la reunión. Los momentos difíciles y aburridos, los minutos se vuelven horas, ¿no es cierto? Y los momentos agradables en situaciones, en circunstancias o con personas, se vuelven cortísimos. Ya vamos a terminar oratoria forense. Y yo sentí cortísimo el mes. El preparar el tema, el conocerlos a ustedes, el compartir conocimientos, el aprender de ti con tu opinión bien argumentada en los videos. Si a ti no te he llamado es porque tu video tiene más de 35 puntos. A los que he llamado me he ocupado en que repitan su video inmediatamente. Ok, pero muchos discursos son olvidados. A veces estamos ahí por compromiso, porque tenemos que estar ahí, por cortesía, o a veces nos levantamos y nos vamos, o vamos al baño, vamos a hacer una llamada, vamos a contestar un mensaje que teníamos pendiente, porque no nos interesa. Y si no nos interesa, va a ser olvidado tu discurso, ¿verdad? ¿Quieres tú que tu discurso sea recordado? Hay que hacerlo breve y corto.
Mira, para escribir un excelente discurso, también hay que hacerlo más corto todavía y hacerse más sencillo. Fíjate que en las tesis de mi escuela de comunicación, de mi escuela, yo no conozco tu facultad en el área de tesis, no lo conozco, pero mi escuela sí. Le piden a uno como mínimo 100 páginas. Mejor si lleva 150, ¿verdad? Y es gruesa. Esa es buena tesis. Tú sabías una cosa, voy a averiguar ese dato, pero la mejor tesis, una de las mejores tesis del mundo, tiene 10 páginas. ¿Sabías tú? Una de las mejores tesis. Pero aquí, cuando hacemos una tesis, nos vamos en los antecedentes, en la historia, antecedentes, ese marco. Marco, hay 4 marcos que tú sabes que hay que impregnar en una tesis, ¿verdad? El marco teórico, ¿va? Y historia de la radiodifusión en Guatemala. Y el 80% es eso, unas pequeñas gráficas y pocas recomendaciones. Pero hay que tener 100 páginas, ¿verdad? Y te dan para un discurso, mire, por favor, usted tiene 1 hora para hablar. Y tú te esfuerzas por hablar 1 hora. ¿Por qué hablas 1 hora? ¿Crees que vas a mantener la atención con 1 hora? Algunas personas dirán que sí. Dirán, es que Fidel Castro habló en las Naciones Unidas más de 3 horas. Pero ¿quién recuerda lo que dijo él? Y si lo hiciera ahorita, ¿tú soportarías a una persona hablando 3 horas? Yo te pregunto nada más. Yo no lo soportaría. Entonces, para escribir un excelente discurso, cuando tu jefe o tú mismo, bueno, te les decía, hay 3 clases de discursos. El improvisado, que no es nada improvisado, sencillamente tú, de una forma fluida, hablas de un tema. Hablas de la historia del derecho en Guatemala. Hablas de la historia del Código Penal, que como te dije, según me investigué, es originario, el Código Penal de Guatemala está basado en Julio Mayer, o Meyer, de Argentina. Es un excelente jurista. Recibimos una conferencia de él en la Corte de Constitucionalidad y él mismo no lo dijo. El Código Penal de Guatemala está basado en teorías de él. Ya falleció, lamentablemente, hace poco tiempo. Ok. Hacerse corto el discurso. Bueno, los discursos son el improvisado, el leído. Hay discursos leídos y es válido. Tú puedes leer un discurso, pero tienes que sentir cada palabra. Tienes que hacerlo el énfasis necesario cuando es necesario, cuando tú quieres resaltar una oración o una palabra, y la montaña rusa, ¿verdad? Subir el volumen de la voz, bajarlo, hacer pausas, hacer silencios. Pero cuando le escriben, a veces solamente una pequeña mirada, una leída breve, le da el que lo va a leer, como no lo escribió él, no lo siente. Pero cuando tú escribas tus propios discursos, lo vas a hacer mejor. Y si escribes para tu jefe, para el diputado, para el presidente o vicepresidente, que puede llegar ahí tú, ¿por qué no? Pues trata de escribirle y decirle, indicarle dónde debe hacer pausas, dónde debe hacer énfasis y que sienta ese discurso, que no se sienta leído, que no se sienta artificial. Halagar con palabras, pero los hechos hablan distinto. Que se sienta esto, que quiera el público, que quiera la ciudadanía. Y hay el discurso que es mixto, que es el discurso que es parte improvisada y hay partes leídas. Bueno, permítanme, voy a leer la frase de tal persona y la biografía de una persona. Permítanme, la fecha fue tal, aconteció tal día. El libro se escribió en tal fecha, en tal lugar. Este es el discurso mixto, improvisado y parte leída. ¿Cuál prefieres tú? Pero cualquiera de las 3 clases de discurso, tú debes de hacerlo corto y hacerse más sencillo para que lo comprendan todos y para que todos tengan la capacidad de decir, tiene razón o no tiene razón por esto y esto, pero me dejó algo nuevo. Pero yo estaba equivocado entonces, porque él me está demostrando otra teoría con argumentación sólida, no porque decir por decirlo, ¿verdad? Recuerda esto, para escribir un excelente discurso hay que hacerse más corto todavía
y hacerse aún más sencillo. Vamos a cambiar de diapositiva. Mira esto. La fórmula que nunca falla. Diga lo que va a decir. Dígalo y diga lo que ha dicho. Parece una contradicción, ¿verdad? Diga lo que va a decir. Dígalo. Y después, remárcalo. Reitéralo. Es lo que yo he tratado en esta clase. De derecho, yo no puedo enseñarte nada. Todas las clases que tú llevas enriquecen tu carrera futura como abogado y notario. Pero el cómo vestir tus conocimientos, el cómo proyectar tu voz, el cómo enriquecer tu tarjeta de presentación como esa linda voz que puedes desarrollar o que ya tienes, porque lo he escuchado y lo he visto en los videos. Esa es mi función. Entonces, cuando tú, en mi caso, lo que yo quiero, yo te digo que tu voz, si gusta, la puedes educar. Y te reitero una vez más, que es tu tarjeta de presentación y que es un instrumento que Dios te ha dado para utilizarlo de la mejor forma. Que tú eres una persona única en el mundo y que no tienes que imitar a nadie, ni envidiar a nadie, ni sentirte inferior ante nadie, cualquiera que sean las circunstancias. Yo te lo repetí la primera clase y te lo vuelvo a reiterar. Digo lo que voy a decir, lo digo y lo vuelvo a reiterar, para que quede en tu mente y no lo olvides. Ante un tribunal, ante un juez, respetarlo, pero no rendir pleitesía ante nadie, ¿verdad? La introducción. Fíjate pues, recuerda la introducción. Debe atrapar la atención de los oyentes en los primeros 30 segundos. Primeros 30 segundos, vitales. Solo las personas escuchan tu voz y la forma como las proyectas. Y lo que le vas a contar en 30 segundos es suficiente para decirles, voy a contarles por qué en Guatemala las instituciones no funcionan. Solo con eso. Está un constitucionalista y se levantan. ¿Pero qué me va a decir? ¿Por qué no funcionan? Peor si está el de la PGN, el de la Procuraduría General de la Nación. Y dice, bueno, ¿y por qué este abogado Nobel, este abogado, esta abogada nueva dice que las instituciones no funcionan? Te va a poner atención. 30 segundos. Ahí captas la atención. O dices, voy a hablar de una institución en la cual no exista la meritocracia y que forma parte del Estado de Derecho en Guatemala. Te va a poner atención el público. Porque ¿qué va a decir? ¿En qué se va a basar? ¿Qué pruebas trae? Y sobre todo si dices, tengo cómo comprobarlo. Es una bomba. Pero esos primeros 30 segundos, aprovéchalos. Aprovéchalos. El gimmick o gancho, lo que los publicistas utilizan. Los publicistas te cuentan una historia en 30 segundos. En 5 segundos tienen que atrapar tu atención. Con la sonrisa de un niño, con una llamada de atención, con una canción, con una chica, con un tipo guapo, cuando anuncia un perfume varonil, ¿verdad? Jean Paul, Cartier, etcétera. Pero 5 segundos tienen ellos en televisión y también tienen 5 segundos en radio para llamar la atención, porque tienen otros 25 segundos para contarte toda la historia. Pero en el discurso, el gimmick lo vamos a utilizar como contando una anécdota certera, algo que tú viviste y que venciste, algo que tú sufriste y que lo superaste. Una anécdota que te pasó a ti. Y recuerda, lo más individual se vuelve universal. Los temores que tú tienes, los complejos que yo tengo, las inseguridades que yo tuve en público ante la cámara de televisión, los complejos, todos lo tenemos a veces, la mayoría. Lo bonito es que los podemos vencer, ¿verdad? Y que todo está en nuestra mente, todo está en las creencias, en esa pelea, en ese impostor que le llaman interno de uno, el inconsciente que le dice no podés, ya te dijeron que no podías, no vas a triunfar, hay mucha competencia, hay tantos
bufetes, mejor sea empleado y no te atrevas a eso, no te arriesgues. Pero tu consciente dice, no, debo probar, por lo menos voy a intentarlo. Esa lucha de consciente e inconsciente. El inconsciente son las creencias negativas. Tienes que llenar el vaso de agua sucia echándole agua limpia, con ideas positivas de ti mismo, que eres única y único, y que así como llegó a ser presidente el señor Jimmy Morales, tú puedes llegar a serlo, o el señor Yamatei, tú puedes llegar a hacerlo si te lo propones, participando en partidos políticos también, ¿verdad? Los de adelante, recuerdan, no va muy lejos, si los de atrás corren bien, si tú te preparas bien en tu carrera, pero bien preparado, no por una calificación, una preparación íntegra. Y además, aparte de lo que te enseñan tus catedráticos, documentarte con más libros. Amazon, por ejemplo, tiene una gran variedad. La Casa de Libros, te la recomiendo, de España. Tiene libros de derecho excelentes, porque yo veo en la lista, yo busco oratoria, producción de radio y televisión. Es lo que yo busco. Oratoria forense también. Excelentes libros. Ok, una anécdota. Una estadística inesperada. Tú sí lo sabes, lo que te voy a decir, pero quizás la demás gente no. Que menos del 1% de la población guatemalteca tenemos el privilegio de llegar a la universidad. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe que hay casi 3 millones de guatemaltecos en Los Ángeles por falta de oportunidades. Eso es una estadística, pero comprobada, ¿verdad? Con datos exactos, porque así vas a crear credibilidad basada en tal fuente de información, no porque a mí se me ocurrió o me la inventé. Una cita, pero una cita que impacte, un pensamiento. Un filósofo dijo, o Jesús dijo. Pero si tú dices, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no vas a impactar, porque eso lo saben todos. Si vas a empezar con una frase, una cita, por ejemplo, el que tiene más garganta, traga más pinol. Eso ya no impacta. Lo que te decía las frases famosas. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso ya no impacta. O sea, está chamuscado, está quemadísimo. Hay que ser original. Busca, hay libros específicos de citas famosas. Empezar con una frase. La calidad de vida es más importante que la vida misma. Aprovecha este tiempo presente. Vivámoslo felizmente, porque mañana solo Dios sabe. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Las frases que yo utilizo, que me han ayudado mucho en mi vida. Una observación que nadie se había dado cuenta, por ejemplo. El palacio que tú ves, el Palacio de la República de Guatemala, hay una entrada grande y a la par antes había una puertecita pequeña que la mandó a hacer Jorge Ubico. Ahora ya la cerraron. Pero tú sabes para qué servía esa puerta pequeñita del Palacio Nacional. Era donde los presidentes entraban a sus amantes. Es una observación. Una referencia de lugar. Estás tú en el Paraninfo Universitario y dices, bueno, Paraninfo Universitario tiene historia, tiene más de 80 años, y tú sabías que en el segundo nivel, en el tiempo de los militares, gobiernos militares, entraron la G2 a dispararles a las personas, a estudiantes de la AEU ahí. Casi hicieron una masacre. Y ahora estamos acá en un centro cultural. Y eso es cierto. Eso sí no es cuento. Te estoy haciendo algo verdadero. Y tú puedes hacer referencia de un lugar donde vas a estar investigándolo, ¿verdad? Cómo era el Hotel Camino Real antes, cómo era la Casa Santo Tomás. Y ahí se inició precisamente la Universidad de San Carlos. Puedes hacer referencia a eso. Y la gente no va a olvidar ese dato, ¿verdad? Use palabras cortas de 2 o 3 sílabas, porque cuando usas oraciones muy largas, lo que pasa es que el cerebro no las decodifica rápido. Tarda en decodificar y te haces menos comprensible, menos inolvidable. Frases cortas de 2 o 3 sílabas y el cerebro las va a retener más. Y sobre todo si lo haces con énfasis para que se posicionen en la mente de las personas. Y pues,
Saludo arcaico. No es necesario ni tampoco deseable empezar con unas buenas tardes, señoras y señores. Ese es arcaico. Y eso que te estoy presentando está basado en los oradores actuales, no en oradores antiguos como Demóstenes, no, en los actuales. Ya te decía que ahora se acostumbra que el maestro de ceremonia salude a todos, al señor presidente, al señor vicepresidente, al señor decano de la Facultad de Derecho, al señor rector de la Universidad de San Carlos, al señor alcalde, al cuerpo diplomático. De eso se encarga el maestro de ceremonias. Tú eres el conferenciante o conferencista, que es sinónimo, y vas a decir, hago míos el vocativo del maestro de ceremonia y directo al tema. Este saludo solo sirve de relleno. Buenas tardes, señoras y señores. Disculpen la tardanza. Acabo de venir de Nueva York. Allá estuve impartiendo una conferencia también. No le importa a la gente que viajaste o no viajaste. A veces es por egolatría, ¿verdad? Por soberbia. Es que vengo de otra conferencia que me invitaron y aparte el tráfico. ¿Qué le importa a la gente el tráfico? Ese cuento ya. Dice, es que el tráfico, todos sabemos que hay tráfico a toda hora en la ciudad capital de Guatemala. Entonces salimos 2 o 3 horas antes cuando tenemos un compromiso. Y cuando sabemos que se van a traslapar los horarios, no aceptemos una conferencia. El público no debe interesar tus excusas. A veces hablamos mucho más, mucho más. Una vez una conferencista, me recuerdo, empezó y dijo, disculpen, es que, bueno, estaba pidiendo una información y me está hablando la Siri. La Siri es cuando uno le habla al teléfono, al iPhone o a la Mac, ¿verdad? Haciendo una pregunta. ¿Qué le importaba a uno que estaba hablando con la Siri o con el iMac o el iPhone? Pero tenía que decirlo, ¿verdad? Eso no interesa al público. El público llegó para escucharte acerca de lo que es el Código Penal, por ejemplo. Lo que es la historia del derecho en el mundo. ¿Cómo surgió el derecho? ¿Qué surgió primero, el Estado o el derecho? El derecho o el Estado. Eso es lo que le interesa al público saber. No hablar de que no me preparé bien porque tenía compromisos, tuve 2 viajes cansados, pero voy a tratar de hablarles acerca de, no voy a tratar, habla. Si dices voy a tratar, es que no lo dominas y no te preparaste bien. Y esa es una falta de respeto al público. ¿O no crees tú que es una falta de respeto a uno? Voy a tratar de hablar de oratoria forense. ¿Cómo voy a tratar de hablar? Me preparo. Que a ti no te guste es otra cosa. Que no estés de acuerdo conmigo es otra cosa. Pero mi responsabilidad es prepararme y darte lo mejor. Si no lo logro, me voy a sentir muy avergonzado. Pero créeme que siempre le pido a Dios que me ilumine y que me dé sabiduría. Y eso debemos hacer todos. Sabiduría. Como el rey Salomón le pidió a Dios, no dinero. Cuando Dios te da sabiduría, sabrás hacer dinero con esa sabiduría. Te lo garantizo. Este saludo solo sirve de relleno, ¿verdad? Hay que ir directo a la primera línea de la ponencia. En directo, la primera línea. Estado de Derecho en Guatemala no existe, porque están cooptadas las instituciones. O Estado de Derecho en Guatemala sí existe, porque las instituciones funcionan, y funcionan bien, y te lo voy a demostrar. Directo a la línea, directo, ¿verdad? Después del gimmick o del gancho. Los redactores de discursos sin experiencia, fíjate pues, los redactores de discursos sin experiencia quieren decirlo todo, todo. Y allí radica el primer fallo. Fíjate que yo, por respeto a la institución donde trabajé, no quiero mencionarla, pero es una de las altas cortes, una de las más importantes en Guatemala. El presidente iba a entregar el cargo de la institución y se nombró una comisión, no él, otra persona, nombró una comisión de 5 personas para hacer el discurso de él. Como en el Estado son buenos para hacer comisiones, ¿verdad? Comisiones de 10, de 15 y casi nadie hace nada, solo 2 o 3. Para el Estado, comisión. Comisión de cultura para el aniversario, ¿verdad? Comisión de deportes para la mañana deportiva. Siempre hay comisiones. Confusión es otra cosa. Una comisión de 5.
para hacer un discurso de despedida. Y nos dijeron, el discurso va a ser de 1h30. Yo me reí, dije, discúlpele, es ridículo y absurdo. Discurso de 1h30 lo va a aguantar el público, ¿no? Sí, pero eso dicen ellos. Eso es lo que está en el programa y eso hay que hacer, ¿verdad? Comenzaron a escribir. Metieron, imagínate, con todo respeto, compramos en el año 10 aires acondicionados. Como había una clínica médica ahí, interna, hicimos 10 exámenes del papiloma humano. Pucha, era relevante eso para el público. Eso era hasta ofensivo. Bueno, lo bajaron a 1 hora. Después lo dejaron en 45 minutos. Después, que en paz descanse ese personaje, me lo dio a mí para que lo revisara. Y me dijo que él no estaba de acuerdo con eso y que por favor lo revisara. Que Dios lo bendiga, esté donde esté, ¿verdad? Eran unas personas que querían decirlo todo. Querían contarlo todo y por quedar bien con el jefe, iban a hacerlo quedar mal, y muy mal, al decir todo lo que te estoy diciendo. Y otras cosas más, ¿verdad? Se limpiaron las computadoras 5 veces al año. Eso no es relevante para un informe. ¿O lo crees tú relevante? Pero son los redactores de discursos sin experiencia. Quieren decirlo todo. No importa que sea 45 minutos, 1 hora, 1h30. Pues, y te lo voy a decir, no es para descalificar a nadie, palabra que no. Y me van a disculpar por lo que les voy a contar porque es certero. Yo era maestro de ceremonias y un magistrado de la Corte de Constitucionalidad en un desayuno lo invitaron. Gran magistrado. Le dijeron, mire, por favor, magistrado fulano de tal, cuéntenos qué hizo usted, qué hicieron para el golpe de Estado de 1990 de Serrano Elías. Tú tal vez muchos de ustedes no habían nacido en el 90, cuando Serrano Elías se dio el autogolpe de Estado, que le llaman. Miren, chicas y chicos, el magistrado, excelente. Excelente como magistrado. Excelente conocedor del derecho. Pero comenzó a narrar. A narrar. Todos desayunando, yo parado ahí, escuchando, ¿eh? Y no había ni qué hacer, pues estaba cansado ya. Créanme que habló como 1 hora, contando lo que había pasado en un golpe de Estado. Después me contó la versión Serrano Elías, que lo fui a entrevistar a Panamá, para TV Maya, y me dijo, mire, Carlos, si yo no doy el golpe de Estado, en primer lugar, los diputados del Congreso me estaban extorsionando. Cada ley que querían aprobarme, querían dinero. Yo tenía que disolverlo. Y si yo no daba el golpe de Estado, me lo daba el ejército a mí. Pero ese magistrado, excelente como magistrado, pero aburrido, ¿eh? 1 hora contando que yo le dije que desayuné, después me fui a lavar los dientes, el carro no me arrancaba, la llave del carro me di cuenta que no era a la gran habla, no, hombre. ¿Cómo te parece a ti eso? ¿Cómo te hubieras sentido tú así? Si se ocupa de su idea central, aumentará las probabilidades que sus oyentes capten el mensaje. ¿Cuál es tu idea central de tu discurso? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Que tu facultad es la mejor de todas, y de toda Centroamérica. Siendo la Universidad de San Carlos la mejor de Centroamérica, tu facultad de Derecho debes defenderla con argumentos, pero esto es lo que quieres vender, y lo vas a comprobar. ¿Cuántos egresados hay? ¿En qué instituciones están? ¿Cuántos libros se ha publicado de Derecho? ¿Cuál es la idea central de tu discurso? Y será tu discurso inolvidable. Les reitero, mañana, de 8 de la mañana, el último día de la venta de libros. Muchas gracias por estar allí. Dios te bendiga. Gracias por los videos. Gracias por ponerle feeling a los videos. Tienen lindas voces, muchos, la mayoría, y el atuendo, el decoro con que aparecieron allí. A algunos les falta luz, ¿verdad? Iluminación, pero eso ya es otra cosa. Muchas gracias, Dios los bendiga, y nos vemos mañana siempre a las 7 de la noche por este mismo canal de comunicación. Feliz noche, gracias. Dios los bendiga a todas y a todos.